Bueno, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con las medidas y geometrías. Vamos a aprovechar a hacerlo sobre una bici de enduro. ¿Y por qué una bici de enduro? Porque les diría que las bici de enduro y las de descenso en el último tiempo han sido de las que más han tenido cambios dentro de sus geometrías y por consecuencia sus medidas, y que tiene que ver mucho con cómo se busca que estas bicis se comporten, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacerles una aclaración que tiene que ver con los talles. Los talles de las bicis, desde mi opinión, no es un parámetro para guiarse a la hora de comprar una bici. Y le explico por qué. Cuando uno se compra una zapatilla o una bota para esquiar, por ejemplo, el talle de la zapatilla y el de la bota son bastante parecidos, ¿sí? Y son dos modalidades distintas. En el caso de las bicis, quizás no es lo mismo la bici de cross country, el talle de la bici de cross country, que la talle de la bici de enduro para una misma persona, ¿sí? Incluso para una misma marca. Y lo otro que pasa es que las marcas recomiendan para una u otra medida u otro tipo de fisionomía de la gente un talle y quizá otra marca otro. Ejemplo, yo puedo ser en una marca de bicis XL y en otra puedo ser L. Entonces, cuidado si vas a cambiar de marca, o si es una marca que nunca utilizaste, lo que sea, o que la usaste hace muchos años y ahora cambió, no te guíes solamente por los talles, guíate más por las medidas y las cosas que vamos a ver hoy, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más simple, vamos a focalizarnos más en las medidas y en los ángulos que tienen que ver con el performance de la bici, sobre todo orientado a las bicis de enduro, de all mountain y de descenso, ¿sí? Quizás en las bicis de cross country no soy quien para opinar, y capaz que en esta tampoco, pero por lo menos ando más en esta. Bien, las medidas básicas que siempre se mantenían todas las bicis y que uno compraba basado en eso eran bastante simples, era este largo, o depende de donde uno lo medía, pero era desde el centro del caño de la suspensión hasta este punto. Eso hablaba de qué tan larga era la bici cuando uno iba sentado, porque tenía relación con cuánto uno iba sentado. Obviamente, si el ángulo de este, fíjense, no es lo mismo que el asiento esté acá, a que esté más adelante, pero son medidas que se heredaron de la ruta, del cross country y demás, en las cuales el ángulo que tenía no era quizá tan importante este ángulo que vemos acá. Entonces, esta era una medida más o menos de qué tan larga era la bici para una disciplina en la cual la mayoría de la gente va en la mayor proporción del tiempo sentado, ¿sí? Pero no es una medida que a nosotros nos sea tan útil. Otra medida tenía que ver con este alto, ¿sí? Más o menos, depende de la marca, lo medía desde el centro hasta acá arriba. También tenía que ver con qué tan alta era la bici, también con el talle. Y estos dos iban más o menos de la mano, ¿sí? Después, otras medidas que ya son más actualizadas y que ahora vamos a ver que sí tienen injerencia en cómo se comporta la bici, son esta medida, desde el centro de la caja hasta el centro de la masa trasera, el largo que tiene entre el eje de la rueda delantera y el eje de la rueda trasera, y después otras dos medidas. Les diría que una, que es la más importante, que esto se llamaba, perdón, vamos a ponerle el nombre, este era el wheelbase, me olvidaba de otra muy importante, que es la altura de la caja al piso, ¿sí? Esta es la medida del largo de vainas, de alguna manera, y estas medidas sí tienen que ver con cómo se va a comportar la bici. El que no les había dicho es el reach, y el reach para mí es uno de los más importantes y que se puso de moda en el último tiempo, que es el que mide de alguna manera entre la caja, hace una especie de proyección, ¿sí? Y mide hacia arriba. Entonces nosotros tenemos una medida entre en lo vertical de alguna manera, entre la caja pedalera y el centro del paso del caño de la suspensión. ¿Y por qué es importante esa medida? Y por lo menos desde mi punto de vista, porque en última instancia esa es la medida que, para los que buscamos que la bici sobre todo tenga una geometría orientada a bajar, nos permita tener un panorama de cómo vamos parados y posicionados en esa bici, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto relaciona la posición en la que vamos con nuestras piernas y la que van nuestros brazos, ¿sí? Independientemente si vamos sentados, sino que cuando vamos en alguna posición. Es verdad que cuando cambiamos el stem y demás, el largo del stem, esta posición un poco cambia, pero es una referencia y ayuda bastante para la hora de elegir un cuadro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con un reach grande o un reach chico? Bueno,
El reach grande es el que tengo mucho más espacio en esta parte de la bici, de alguna manera, entre mis piernas y mis brazos. A mi modo de ver, y de nuevo es una opinión personal, es a bicis más largas de reach, después, independientemente del largo de ejes, que después lo vamos a ver, porque se relacionan, pero no podría haber una bici con un reach muy grande y con una distancia entre ejes más corta. Pero es un lugar donde a mí, cuanto más grande el reach, me permite tener más movimiento sobre el cockpit, que le podemos decir, ¿sí? Algunos corredores prefieren usar reach más chicos y stem un poco más largos. Algunos prefieren al revés, reach más grande y stem más corto. Eso es personal, pero tienen que entender qué es el significado del reach. Y lo que últimamente estamos haciendo todos es elegir bicicletas más por el reach que por el talle, además de los gustos personales. Es la medida que la mayoría está mirando a la hora de elegir una bicicleta, o una de las medidas que más está, y es la medida de la posición sobre la bici, ¿sí? El reach nos habla más de posición, más que de performance. Después hay otra medida que tiene que ver con el stack, que es la altura donde nosotros tenemos este punto sobre una medida X, que habla de altura. También tiene que ver con cómo nos posicionamos en la bici, ¿sí? Y ahora, hablando de medidas o de ángulos que tienen que ver con el performance de la bici, vamos a hablar de esta distancia, una bici que es corta, que se dice corta entre el eje de la rueda trasera y el eje del pedalier, las palancas. Es una bici que tiene una facilidad para doblar, es ágil de alguna manera desde esa parte, ¿sí? Pero pierde por el lado de que pasa a ser una bici un poco más inestable en velocidad, y solamente hablando de la parte trasera, ¿sí? Ahora después vamos a complementarla cuando hablamos del wheelbase, que lo que hace es medir entre los dos ejes de las dos ruedas. Pero básicamente una bici que es corta, de vainas, es una bici que es muy fácil para doblar de alguna manera, porque está como que la cola de la bici la tenemos bien cerca, y cuando nosotros estamos haciendo el gesto no es que está atrás en una curva, sino que está bien pegadita. Pierde por el lado de las bicis a la hora de ser muy estables. Les doy dos ejemplos. La Pivot 29 nueva es bastante corta de vainas versus la Commencal, que la bici Commencal es bastante larga de vainas. Una es súper ágil para doblar, la otra es mucho más estable para ir rápido, ¿sí? Esos son dos conceptos y dos ejemplos claros. Después, otra de las medidas que estábamos hablando, la distancia entre las ruedas. Esa es una medida fundamental, ¿sí? Como verán, y después podrán comparar, que estamos en las fotos que subimos comparando tres tipos de bicis: una bici enduro, una bici de dirt y una bici normal, recreativa. Van a ver que esta bici es mucho más larga. Bueno, es una bici mucho más larga porque está orientada también a un uso que requiere que sea más larga. La bici más larga es mucho más estable para ir a altas velocidades, y eso es fundamentalmente necesario porque con estas bicis uno está orientado a ir con velocidades más altas. Ahora, ¿qué contra tiene? Es una bici que es menos ágil para cuando uno tiene que hacer de alguna manera maniobras o se mete en lugares donde tienen que hacer muchas curvas y demás. Depende de la marca, hay marcas que eligen, por ejemplo, tener una bici larga en total, ¿sí? Pero que sea corta de vainas. Entonces, la Pivot quizá es corta de vainas y es relativamente larga entre ejes. Entonces, es ágil por un lado, porque tiene las vainas cortas, pero también es menos ágil que una que sea mucho más cortita, porque es larga entre ejes. Entonces, eso también tiene que ver con el gusto personal y qué marca le gusta a uno y qué estilo de andar. Pero por lo menos tengan claro lo que representa esta medida y lo que influye, y lo que representa esta medida y lo que influye, ¿sí? Otra medida importante es la altura de la caja al piso, ¿sí? Obviamente eso se mide de una forma, no lo vamos a medir acá con la máquina de manual y demás, pero ¿qué relación tiene eso? Cuanto más baja esté esa caja y más cerca del piso, de alguna manera el centro de gravedad va a estar más bajo, ¿sí? Esta bici para altas velocidades va a ser más estable, pero siempre hay un límite, porque cuando uno va muy bajo de caja, después si tiene que en algunos lugares pedalear o lo que sea, vas a estar muy cerquita del piso, ¿sí? Y ahí hasta llegan a tocar las palancas. Entonces, ¿hasta dónde puede ser baja? Ahí
Lo ideal es que sea lo más baja que se pueda para este tipo de bicis y sobre todo para las bicis de descenso, sin poner en riesgo esto de que uno le va a ir pegando con las palancas a todas, ¿sí? Ahí también hay una decisión personal, a veces que uno prefiere usar palancas más cortas para poder usar la bici cuando tienen regulación de altura de caja más baja todavía, y también es más estable, como les dije, pero menos maniobrable cuanto más baja está la caja, ¿sí? Una caja más alta hace que el punto de gravedad esté más alto, la palanca de alguna manera esté un poco más alto y permite que la bici sea un poquito más ágil, ¿sí? Versus la misma bici cuando está más baja. Ahora vamos a hablar un poco de ángulos. Bien, el ángulo del portasilla y demás, a nosotros particularmente para este tipo de bicis no es algo que nos influya tanto porque quizá no están orientadas en la eficacia y la performance de estar pedaleando. Sí tiene quizá en otras disciplinas más relación con eso y es más importante. Nosotros lo importante es saber que es más una cuestión de diseño que permita que la bici tenga el diseño más eficaz para las suspensiones y para que la bici se comporte muy bien bajando, y que a veces el ángulo tiene que ver con eso, de que pueda la rueda recorrer todo el recorrido que necesita recorrer sin tocar esto. Entonces esto, en lugar de ir recto y más atrás, se lo lleva un poquito más adelante y le da un poco más de ángulo. Pero como les dije, no es una medida que en el caso del enduro sea tan importante, o por lo menos tan importante como esta que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el ángulo de la suspensión. El ángulo de la suspensión mide que básicamente cuanto menor sea el número del ángulo, ¿sí? Cuanto más chico, la suspensión va a estar más echada, ¿sí? Cuando la suspensión está más echada, básicamente lo que se busca es que sea una bici más estable, ¿sí? Fíjense que esta versus las otras que vimos antes, va a tener la suspensión mucho más echada. Eso me permite también ser mucho más agresivo, ¿sí? En la conducción, que las cosas peguen en un ángulo distinto. Cuando uno usa una horquilla que está muy así, cuando pegan las cosas uno ya está encima de las cosas y de alguna manera tiende a que las cosas le peguen y se vaya como hacia adelante, es el efecto. En cambio con esto uno está conduciendo desde acá y la suspensión está activando desde antes y no desde cuando uno está encima, ¿sí? Entonces se dice que las bicis, cuanto más agresivas son para carreras de descenso y más, son las que tienen el ángulo un poquito más echado. Ahora, si fuese eso todo beneficioso, tendríamos las bicicletas con un ángulo que muy echado. Pero la suspensión no funciona igual. O sea, piensen que cuanto uno más lo echa y la fuerza o la piedra, o sea, básicamente uno se checa y hace esto hacia arriba y hacia abajo, cuando así es el ángulo, la suspensión no va a trabajar de la misma forma, ¿sí? Igual nunca hemos llegado a tener una cosa así, pero digo, obviamente la performance de la horquilla no va a ser la misma así que así, ¿sí? Y lo otro es que cuando tengo tan lejos el eje, ¿sí? Porque cuando uno echa la suspensión, el eje, de alguna manera la rueda delantera también se aleja. Es verdad que le alejo la bici, pasa a ser más estable para zonas rápidas, pero cuando yo quiero cargar sobre la rueda delantera para doblar y ese tipo de cosas, es más difícil. De hecho, a más de uno de nosotros nos ha pasado, quizá con las últimas bicis, haber empezado con un largo de stem, y esto, ojo, es personal porque hay un montón de opciones, con un largo de stem que después lo hemos hecho un poquito más largo porque cuando doblábamos y sentíamos que teníamos que cargar un poco el peso adelante, lo estábamos haciendo muy por detrás de la línea del eje. Entonces sentíamos que la rueda delantera cuando estábamos doblando tendía a hacer eso, como que no tenía peso, ¿sí? Y que si ven las otras bicis, la de Dirt y demás, van a ver que está casi, el manubrio está casi abajo, arriba en línea recta del eje, si lo comparamos con esta. Entonces el ángulo es importante. Las bicis de estas capaz lo tienen cada vez más echado, pero también sepamos de que a la hora de conducción puede generarnos que la bici nos cueste un poquito más doblarla cuando es tan larga esa medida, ¿sí? Entonces, repasando un poquito para ver si estamos de alguna manera de acuerdo, las medidas tradicionales anteriores que medían solamente esta distancia no son las más importantes para hoy.
Que las tendencias han hecho que las bicis se han hecho cada vez más largas es real, porque se va quizá más rápido, porque la tecnología, porque la moda, por lo que quieran, pero la mayoría estamos andando en bicis más grandes de lo que era antes, ¿sí? Que las medidas más importantes en el caso de las bicis de enduro y de descenso les podría decir que es la distancia de las vainas, que eso me habla de la agilidad de la bici de la parte trasera, la distancia total entre los ejes, entre la rueda trasera y la rueda delantera, me va a hablar de qué tan estable va a ser esa bici, pero al mismo tiempo saber que uno está sacrificando un poco de agilidad. Que el reach, que es esa medida que relaciona de alguna manera en la caja con este punto y que es un poco una referencia de nuestra posición sobre la bici, es lo que también tenemos que medir a la hora de elegir una u otra bici, o sea, qué reach tiene, que el ángulo de la dirección y de la suspensión habla de qué tan preparada una bici para ir muy rápido y qué tan agresiva, y que si nos pasamos capaz perdamos un poquito de conducción, sobre todo adelante, y que la altura de caja es un parámetro que también, cuanto más baja la bici va a ser más estable, va a permitir ir más rápido, pero vamos a perder también un poquito de maniobrabilidad en zonas un poquito más técnicas. Nada, son conceptos básicos, quizá para la gran mayoría son novedades las que estoy diciendo, pero para el que nunca había escuchado lo que es el reach, por lo menos ya lo escuchó, por lo menos algo tiene idea. Para el que quiera un poquito más de información, me puede preguntar o puede buscar, que hay un montón de gente que sabe un montón más que yo y que ha hecho un montón de videos antes y que seguramente van a encontrar la opinión. Más adelante haremos algún otro video que empiece a relacionar, ya algo dijimos hoy, el largo del stem, ¿sí? Que gana, que pierde uno y demás, pero me parece que por hoy es más que suficiente. Nos vemos la próxima.